Bien, bendiciones a todos, bienvenidos los que han podido llegar acá, bendiciones también a aquellos que nos siguen por Facebook, por YouTube, sea en la región de la tierra que se encuentren, sean benditos y reconectados con el ADN que el Padre nos ha dado. Amén. Les bendecimos, estamos en estas escuelas que son nacer del agua y del espíritu. Estamos viendo el factor espíritu, ¿sí? Ya creo que esto sería la 13ª, la 12ª. Amén. Bien, entonces nos pueden seguir, dije, por YouTube, Profeta Darío Rodríguez, ¿sí? Y ahí ven las escuelas, pueden buscar mi Facebook, Darío Rodríguez, el Facebook de mi esposa Rocío Andino, el Facebook de nuestra amada hermana Jessica Rodríguez, ¿sí? Cualquiera de los que formamos parte del cuerpo estamos, ¿sí? Retransmitiendo lo que se va enseñando, amén, reproduciendo, ¿sí? Bien, entonces oramos y desconectamos todo movimiento de tiniebla que quiere usar e infiltrarse para que se corte o para tratar de generar cualquier tipo de obstrucción y perjuicio, tanto en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, en el nombre poderoso de nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach, sea rota y sea quebrada toda tiniebla que quiera moverse en las comunicaciones ahora, y sea el fluir del Padre y la conexión de estas redes con el reino de los cielos para que todo pueda desarrollarse como es debido, sin ningún tipo de corte ni dificultad. Hecho está y consumado es. Soltamos la palabra desde la unción apostólica y profética. Amén. En el nombre poderoso de Yeshua. Bien, entonces habíamos visto, ¿sí?, que aunque este no es un mero impulso ciego o inconsciente, ¿qué cosa? El poder que genera el Espíritu, cuando dijimos que reciben el poder del Espíritu o poder mediante el Espíritu de Él, ¿no? Y vemos el pasaje de Lucas 2:27, Efesios 3:16 y Miqueas 3:8. Aunque este no es un mero impulso ciego o inconsciente, pues afecta también a la mente y el corazón, para que puedan colaborar inteligentemente con la fuerza activa que se les da. Amén. De modo que el apóstol Pablo decía que los que habían recibido el don de la profecía en la congregación, que los dones del espíritu de los profetas han de ser controlados por el profeta. ¿Se acuerdan? A fin de mantener el buen orden. Primera de Corintios 14, 31 al 33. ¿Sí? Y ahí habíamos quedado. Amén. Entonces también su espíritu tiene y realiza varias funciones. Acá comenzamos ya con lo de hoy. Así como la corriente eléctrica puede usarse en gran variedad de funciones, así el Espíritu de Dios puede comisionar y capacitar a las personas para una amplia variedad de cosas. Amén. ¿Qué fue lo que el Espíritu inspiró a hacer hace un ratito? Exactamente. Esta parte de esta función, comisionar y capacitar a las personas para una amplia variedad de cosas. Amén. Nunca nos quedemos en la actitud de que, pero si yo fluyo mucho en esto, como que esto no es lo mío. No, ¿por qué? Si su espíritu, su ruaj, quiere perfeccionarnos en todo. Depende de cada uno lo que recibe y lo que es perfeccionado. El que no fue perfeccionado en alguna área, seguramente es porque no le despertó tanta pasión, tanto interés por cosa de él, ¿sí? Mucho tiene que ver su gusto. Entonces vamos a decir, enfocó en lo que más le atraía. Pero no es que el ruaj no quiera producir eso también en él, que quizás en otro es su fuerte. Amén. Por eso vemos el ministerio de nuestro Mesías, Yeshua, cuando estaba en la tierra, y vemos que él era tan completo. ¿Ven? Porque él entendió esto. Entonces, si recibimos su espíritu, su ruaj,
Entonces, la idea de Dios es llevarnos a que sea formado todo lo que es Él. ¿Sí o no? ¿No es lo que dice la palabra? Amén. Entonces no nos conformemos, ¿sí?, con lo que nosotros más nos gusta o más nos apasiona. Estamos llamados a todo. Amén. Así como estamos llamados a saber de todo, estamos llamados a que se reactive todo lo de nuestro diseño original. Amén. ¿Usted cree que esto que he explicado hoy hace un rato, nuestro Mesías no entendía eso del sonido? Él enseña la adoración. El Padre busca adoradores en el Espíritu y en verdad. Y llegará el tiempo que no será acá o en aquel monte. ¿Se acuerdan del pasaje y el diálogo entre la mujer samaritana? ¿Sí? Bien, entonces él estaba enseñando de adoración. Amén. Quiere decir que él entendía de ejecución de sonido. Bien, entonces vamos a escribirlo. Amén. Dijimos entonces que también su espíritu tiene y realiza varias funciones así como la corriente eléctrica puede usarse en gran variedad de funciones. Así el espíritu así el Espíritu de Dios puede comisionar y capacitar a las personas para una amplia variedad de cosas. ¿Sí? Y vemos los pasajes. Isaías 48:16.
Y Isaías también, 61, 1 al 3. Amén, vamos a leerlo. Dijimos, Isaías 48, ...16... Isaías 48, perdón, 16. Dice: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Yahweh el Señor y su Espíritu. Amén. ¿Para qué lo envió? Como dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Yahweh el Señor y su Espíritu. Amén. ¿Quién es el que está hablando? Sí, pero ¿quién es el que está hablando? Lo que el Padre dice o lo que el Espíritu dice. ¿Quién es el que está hablando? El profeta. Jesús. No, estamos leyendo Isaías. El profeta. En base a este pasaje que acabé de leer estoy preguntando. De Isaías 48, 16. Entonces, ¿quién es el que está hablando? Sí, ¿qué profeta? Bien. Entonces, ¿quién es el que dice, acercaos a mí, oíd esto? No, ¿quién estaba hablando? Isaías. Exactamente. Él iba a hablar, lo que él iba a decir, obviamente, era de parte del Padre, pero ¿quién era el que estaba hablando? Isaías. Exactamente. ¿Nos entendemos ahora? Entonces, ¿quién es el que dice, acercaos a mí y oíd esto? Isaías. Bien. Entonces, fíjense lo tremendo que dice Isaías, y qué clara que la tenía. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Se entiende esa fusión? ¿Quién era el que desde el principio no habló en secreto? Sí. ¿Y quién estaba ahí cuando pasó eso? El profeta. ¿Qué parte de su ser? ¿Se entiende qué clara que lo tenía? Y dice lo siguiente: desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Amén. Sí, porque está hablando de un diseño general. Y ahora, ven, y ahora me envió Yahweh el Señor y su Espíritu. ¿Ven? Entonces, si Él lo envió, y como dice, ¿qué era entonces lo que estaba haciendo? Esto es tremendo, por favor, todos presten atención. ¿Qué era lo que estaba haciendo entonces cuando Él estaba ahí y el Padre estaba hablando, que no estaba hablando en secreto? Oyendo. Sí. ¿Qué estaba oyendo? La voz de Dios. Sí. Y cada vez que uno oye la voz de Dios, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Una variedad de cosas. Sí, pero ¿qué hace para que podamos hacer una variedad de cosas? Nos imparte. Exactamente. Entonces, ¿cuándo cuándo fuimos comisionados? Primeramente. Cuando estábamos con el Padre. Exacto. Estábamos oyendo lo que íbamos a hacer. Exactamente. Desde la eternidad el Espíritu del Padre nos estaba entrenando y comisionando para que cuando su Espíritu nos enviara, lo podamos hacer. ¿Sí? Entonces el tema es que de acá en la tierra toda la obra de resurrección que tiene que ver el despertar de nuestro espíritu a esto que estamos hablando es lo que hace que acá cuando estamos en la tierra parece como que todo fuera nuevo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Porque es como que algo despertó en realidad, pero siempre estaba.
por eso es la recolección. Claro. ¿Por qué nosotros muchas veces podemos fluir y soltar algo que parece que siempre lo hubiéramos sabido y lo estamos soltando hoy por primera vez? Porque desde la eternidad el Padre ya había cargado de información nuestro ruaj, nuestro espíritu, sobre lo que teníamos que hacer. ¿Ven? Entonces, el profeta no estaba hablando solamente de cuando vino a la tierra, sino que estaba hablando que ahora era el cumplimiento del tiempo en lo natural, ¿sí? De lo que ya había sido preparado en lo espiritual. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Desde cuándo estaba preparado la venida del Mesías para que en la tierra cumpliera su propósito? Exactamente. ¿Y cuándo sucedió eso en el cumplimiento de los tiempos? ¿Se entiende la pregunta? Hace 2000 años. Exactamente, aproximadamente, cuando Él vino como hombre en la tierra. ¿Me siguen? ¿Sí? Y después en todo su ministerio, mientras que estuvo en la tierra, ¿sí? En cada evento, en cada palabra, se iban cumpliendo y se iba cumpliendo en la tierra, en el plano natural, se iba cumpliendo lo que ya estaba cargado en la eternidad. ¿Me siguen? Y Isaías Amén. ya lo había profetizado. Exactamente. ¿Cuántas veces Él dijo y después que dijo, dice, para que se cumpliera lo que estaba escrito? Esto dijo para que se cumpliera lo que estaba escrito. Esto dijo para que se cumpliera lo que estaba profetizado. ¿Me siguen? Amén. Y eso es parte de nuestro propósito. Y para eso el Espíritu, el Ruaj, nos capacita. Los mentores del reino te pueden guiar a que esto se reactive y se reconecte en vos. ¿Sí? Pero nosotros no podemos ocupar el espacio, el lugar que el Ruaj dentro tuyo tiene que hacer. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Amén. Amén. Nosotros podemos guiarte a que vos te reconectes. ¿Sí? Pero nosotros no podemos ser la misma fuente. ¿Ok? Nosotros guiamos, edificamos, como dijo el apóstol Pablo, para que vos aprendas a beber agua de tu fuente. Pero nosotros no podemos ser tu pozo. Nosotros cada uno tenemos nuestro pozo. Esa es la gran confusión de muchos, que espera que los mentores o ministros sean los que hasta tomen el agua por vos. Amén. Entonces todos están esperando, ay, si el ministro tiene mucha unción, entonces va a producir esto y aquello en mí. No, si vos no haces lo que tenés que hacer, seguramente no se ha producido. Amén. Cada uno en su función, cada uno en su asignación. La parte nuestra y la parte Claro, de Dios. amén. Esa está la confusión muchas veces. ¿Sí? Bien, entonces el Espíritu, ¿sí? Y aunque muchas veces seamos muy usados los ministros, pero sigue siendo su Espíritu entrenando. Sigue siendo su Espíritu, ¿sí? Pero nunca va a ocupar el lugar o el espacio de cuando sos llamado al ministerio a cumplir tu asignación y demás, ¿sí? A la parte que vos debés depender de Él, de su voz que te entrena. Amén. De su voz que te entrena. Y que te va dando luz de tu eternidad, de tu función de la eternidad. Te va dando luz de aquellos diálogos que tuviste con el Padre. ¿Por qué creen que se manifestó físicamente esa experiencia entre Moisés, Elías y el Mesías? Porque eso ya había sucedido en la eternidad. Entonces ahora fue tan fuerte que y ese portal que abrieron en ese lugar, ¿sí? Seguramente a través de la adoración o de Yeshua, cuando muchas veces se apartaba, entraba en el Espíritu a través de la adoración, seguramente. Entonces ese portal fue tan fuerte lo que se manifestó ahí, que hasta los otros discípulos se les abrieron los ojos y lo vieron a Moisés y a Elías con él. ¿Qué era eso? Se estaba reproduciendo lo que ya había sucedido en la eternidad. Amén. Vemos que
Poquito tiempo más adelante, el Mesías necesitaba resucitar. Y díganme en qué otra persona había una unción de resurrección que no fuera Elías o Moisés mismo. Que dice que su cuerpo nunca fue encontrado, y la palabra dice, ¿no? Y acá nos da un indicio de que algo raro pasó, porque Miguel peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Se peleaban la legalidad. Amén. Entonces algo pasó, ¿sí? Que no fue como la mayoría de los hombres que partieron convencionalmente. Elías, ya sabemos, la escritura dice que fue arrebatado en un carro de fuego. Pero, ¿por qué estoy hablando? Porque uno dice, bueno, pero no murió, directamente lo arrebató. Sí, pero ¿por qué creen que cuando murió el muchacho, Elías se tiende arriba de él y el muchacho resucita? Entonces en Elías había una fuerte unción de resurrección. Amén. Después lo hace Eliseo, que fue, ¿quién? El discípulo de Elías. ¿Se entiende? Entonces se encuentran estos personajes, ¿sí? A estas unciones, transfiriendo e impartiendo del Espíritu la facultad de resurrección, que era lo que el Mesías necesitaba días más adelante. Amén. Pero es tan loco esto que en realidad no es que vinieron a darle algo Moisés y Elías, sino que fue al revés. Ellos pudieron hacer estas cosas por el Espíritu de Él. Amén. ¿Se entiende? Porque cada uno de ellos en realidad mostró una cara del Mesías. Los dos olivos que están delante del trono de Dios. Porque eso ya estaba cargado de su espíritu. Amén. Nos vamos entendiendo más o menos. ¿Sí? Es como que Moisés y Elías vinieron a darle algo de la divinidad de él mismo para lo que iba a tener que atravesar en el plano natural en la tierra, dentro de un par de horas. Amén. Bien. Entonces, fuimos a Isaías 48:16, ¿verdad? Nos queda Isaías 61, 1 al 3. Bien. Vamos avanzando. Isaías 61, 1 al 3. Dice así: el Espíritu de Yahweh el Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé de gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y será llamado árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Amén. No acabo de leer otra cosa que no sea la visión de este ministerio. Si quieren escribir la visión de este ministerio, entonces escriban estos primeros 3 versículos del capítulo 61 de Isaías. Amén. Y no lo estoy diciendo porque observe que es un pasaje poderoso, sino porque el Espíritu me hizo sentir de que esta es la visión y el ADN de nuestro ministerio. Amén. Amén. ¿Sí? No, sinceramente no la solté antes porque había llegado un momento donde habían empezado a faltar bastantes, ¿sí? Y quería que estuviera la mayoría. Pero para que vayan entendiendo, ¿sí? Los que todavía no lo habían entendido, este es el ADN y esta es la visión de nuestro ministerio. Amén. Y todos se pueden dar cuenta y reconocer, amén, que las cosas que nos caracterizan como ministro y ministerio, ¿sí? Fluye la sanidad, la liberación y la
buscamos siempre transmitir la revelación de acuerdo al tiempo de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Se observa eso o no se observa eso? ¿Se manifiesta o no se manifiesta? Amén. La gente hasta que no nos conoce, ¿por qué no viene a buscar? O por falta de liberación, o por falta de sanidad. Y en algunos casos por falta de revelación, en el cual no estaban conformes de lo que estaban recibiendo. Amén. La gloria sea para el Señor. Eso es divino, no es de nosotros mismos. Pero sí tenemos que tener claridad de nuestro ADN y de lo que nos identifica. Amén. Amén. Cuando empezamos a adorar, el Padre me habló el mismo versículo. Amén. Porque Él está en esta línea. Amén. Bien. Así que, si alguien en algún momento les pregunta cuál es la visión o a qué estoy llamado, entonces respóndale así: a liberar, a sanar y a reproducir la revelación del Padre. Amén. 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 Gloria a su nombre. Amén. Bueno, podía haber dado unos aplausos más vos. Bueno, che, llega el último doy uno. Una sola. Dale unos cuantos, Iván. Media marreta esa celebración de noción, che. Bueno, che, No coordinamos. ahora que está escribiendo, che. Amén. Hemos ministrado el fuego cuando arrancamos. Bien. Tremendo, ¿no? Este pasaje. Es para dejarlo marcado. Bien. Entonces, este mismo espíritu produce una gran variedad de aspectos, ¿sí? Siendo un mismo espíritu, pero la manifestación del espíritu se da con propósito provechoso. Amén. Y ahora vamos a poner el pasaje y vamos a leerlo y anotarlo. Amén. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí. ¿Sí? Lalo, ¿Puedo borrar? Amén. algún día, al fin el día que pudiste borrar y no tuviste que dejar. Esperar, ¿no? Amén. Están combinando. ¿Viste? Porque el espíritu estaba hablando aparte de lo que escribí. No se dio tiempo que todos anotaran, ¿viste? Como saben. Sí. El espíritu es un crack ahora. Ajá. Es un pro. Como dicen ustedes. Sí. Bien. No sé. Entonces, el mismo espíritu Pero ya. No. No. Abuelo. Está bien, está igual. El espíritu también. tiene la facultad de capacitar ¿sí? Y puede capacitar a personas para un trabajo capacitar a las personas para un trabajo o para un oficio. Oficio
o ministerio, ¿verdad? O para un oficio. Y acá estamos comparado a lo que hablábamos del arte del perfumista. Dice, ¿viste? Como, por ejemplo, a Bezalel y Ononiel posiblemente artesanos ¿Quién creó las artes? El Padre. ¿Quién es la fuente de todo artista? ¿Cuántos saben que los artistas funcionan también con inspiración, como los profetas? Los escultores, bueno, por eso parte de todo esta regeneración, ¿sí? Reconexión, en la reforma que el reino viene a traer, ¿sí? También es necesario que se levanten todo tipo de artesanos para que expresen lo que el Ruaj, el Espíritu de Dios, quiere que expresen, usando su arte, porque eso también es profético. Un buen cuadro inspirado por el Espíritu puede determinar un ambiente, amén, una escultura. ¿Qué es lo que vemos en todos lugares públicos, ¿no? También, obviamente, gran parte de eso tiene que ver la obra de masonería por detrás, ¿no? Todo arte griego, en esculturas, en pinturas, que en realidad determinan cosas que nada tienen que ver con el reino de Dios, ni van a bendecir los ámbitos de ese lugar. Amén. Por eso es necesario, si hablamos de gobierno y de que la verdadera iglesia llegue a esos lugares, bueno, hace falta entonces una alternativa. Está bien, esto no. Imagínense que están hablando a veces ya sea con un concejal o con tal cosa. Bueno, esto no, y uno le puede dar luz. Pero entonces, ¿qué hacemos? No podemos tener un no sé por respuesta, porque van a seguir haciendo lo que vienen haciendo. Amén. Amén. Entonces, fíjense, cuando Dios busca a los hebreos para hacer como su nación, para que expresen todo lo que era de su reino en la tierra, en esa nación, Él le da un diseño de todo, qué comer y qué no comer, una dieta del reino, le da las vestimentas de los sacerdotes y demás, le da los utensilios, arte, que se manifestó, por ejemplo, en el templo de Moisés, en el templo de Salomón. ¿Por qué era todo eso? Por diseño divino. ¿Y a quién Dios usó para hacerlo? A los artesanos, los que ya eran instruidos en ese arte. Sí. Amén. Por eso les animo a que se interiorice. Lo que veía en otro momento lejano, como que, ¿qué voy a hacer yo? Interiorícese por la pintura, por el arte, por la música, ¿sí? Porque es más, le voy a decir una cosa, es uno de los montes que la iglesia tiene que llegar a gobernar. Sergio, hoy cuando estábamos ejecutando sonido había hablado de gigantes. Justamente, cuando ellos entraron a Canaán, la dificultad eran gigantes. ¿Qué eran gigantes? ¿Qué simbolizan los gigantes? Espíritus que están en esas montañas, teniendo el control de los 7 montes. El monte de las celebridades, y el arte, el monte de la política, el monte de la religión, todo eso que tiene que ver con lo que determina el funcionamiento de este plano natural, que domina, que maneja todo, ¿sí? ¿Y desde dónde está siendo manejado? Desde las tinieblas. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que llegar a recuperar esos montes y gobernar ella, para terminar con la injusticia, para terminar con la corrupción, para terminar con esos logos
e íconos que en realidad están representando algo de las tinieblas. Amén. 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 ¿Me entienden todos? Amén. Así que estén atentos a lo que la educación era otro de los montes. Estén atentos a lo que el Espíritu quiere hacer con la vida de cada uno. Y estén atentos para romper los ciclos en los que uno estaba encerrado y comenzar a infiltrarse en esa plataforma. Amén. Eso también es reino, porque eso también el Padre está mirando. No solamente la congregación de los días que nos congregamos. Bien. Entonces, posiblemente artesanos, ¿sí? Fui hasta ahí. Antes de su nombramiento. Antes de su nombramiento, para hacer los utensilios del tabernáculo. Fíjense qué tarea. ¿Cuántos creen que Dios buscó a cualquiera para hacer los utensilios del tabernáculo? No buscó cualquiera. No buscó cualquiera. Amén. Y qué privilegio que Dios mismo te seleccione para algo tan importante, ¿no? Así que fíjense lo especiales que habrán sido estas personas y los dones que desde la eternidad les fueron asignados para eso. Porque, como vimos hace un rato, ya estaban marcados y había sido información desde la eternidad que había sido cargada en ellos para poder llegar a este momento en la tierra. Amén. Amén. Utensilios del tabernáculo. Utensilios del tabernáculo. Y las personas, y las prendas de vestir sacerdotales. Prenda de vestir sacerdotales, el Espíritu de Dios les llenó de sabiduría. Conocimiento. Y entendimiento. ¿Sí? Ahora continúo. No me alcanza el pizarrón.
O sea, que acá vemos una función que se le agrega a lo que venimos viendo, ¿no? El mismo Espíritu tiene la facultad de capacitar y puede capacitar a las personas para un trabajo o para un oficio, como por ejemplo Bezalel y Onoliel, posiblemente artesanos antes de su nombramiento, para hacer los utensilios del tabernáculo, y las prendas de vestir sacerdotales. El Espíritu de Dios le llenó de sabiduría, conocimiento y entendimiento. Amén. 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 Son conexiones de lo que Él ha puesto en alguien para algo que tiene que ver con el reino. Por ejemplo, la capacidad administrativa de José, la sabiduría de gobierno en Daniel, y la interpretación de sueños y las capacidades y dones proféticos para poder aconsejar a los reyes de la época e instruirlos. Exactamente, la consejería, ¿sí? Y sabiduría e inteligencia. Fíjense que los emperadores de Babilonia los observaron a él y al equipo profético que estaba con él como 10 veces superiores a todos los ocultistas que ellos consultaban. En todos los aspectos, en todas las cosas dice que eran 10 veces superiores. Amén. Entonces el Espíritu capacita. Y seguramente toda habilidad que uno tiene, pero eso también es necesario irse redescubriendo. Toda habilidad que uno tiene para desarrollar algo que quizás uno pensó que era algo que había aprendido solamente para que le generara dinero, como un trabajo o algo, una salida laboral o lo que sea. Y en realidad es mucho más profundo. Esa habilidad puede ser conectada para justamente reproducir y traer aspectos del reino a la tierra de alguna manera. Como decía, por ejemplo, nuestra hermana Jessica sobre la idea de la indumentaria. ¿Ven? ¿Por qué las tinieblas ganaron tanto terreno? Y parece que toda prenda que sale y cada vez más tienen logos que pertenecen a las tinieblas, de muerte y de tantas cosas, ¿sí? Que son todo del reino de las tinieblas, masonería, y no se ven cosas del reino. Porque justamente la iglesia se quedó en esas áreas. Pero ahora vienen tiempos donde el Padre está llamando justamente a afectar a la sociedad de una forma profética, usándose esas estrategias de guerra también. Amén. Y eso es muy importante y eso también es gobierno. ¿Quiénes afectaron la moda que marca tendencia a nivel mundial? ¿Hijos de Dios y ministros de reino o gente inconversa e impía que lo usa en las tinieblas? Lamentablemente la segunda opción. Bueno, eso se tiene que revertir. Amén. Bien. ¿Estamos todos? ¿Puedo borrar? Y así con la música y así con tantas áreas. Pero una de las estrategias de las tinieblas que usó también y le generó mucha efectividad hasta ahora fue la religiosidad, para hacer que la iglesia se encerrara entre cuatro paredes y al mundo se lo estuvieran comiendo las tinieblas. Hoy me quería comprar una remera, ¿viste? Sí. Y tenía la mente de ir a San Miguel y no podía llegar. Y no sé por qué se me dio entrar ahí en terraza. Entro y le digo, me dice, muchacho, ¿te puedo ayudar? ¿No? Sí, le digo, dame esa remera. Esa que está ahí, le digo. Sí. Me la probé todo y le digo, ¿tenés idea de lo que dice acá? Y dice, acá dice, cree en tu potencial. Y me generó algo de que, sí, esta es. Ay, no, bueno, me la llevo puesta. Pero no sé, porque si yo no tenía pensado, quería ir a otro lado. Le dije a la mañana, yo es profético, porque fui nomás y quiero esa, ni la había visto, quiero dame esa. Ni sabía qué decía.
y después van a pensar que está bueno. ¿Sí? ¿Amén? Eso es parte de lo que es la reforma, como dice la palabra, ¿no? De la transformación de la mente. Antes uno, ni siquiera, me gustó el dibujito, ¿sí? Y encima uno tenía una atracción a lo que era tiniebla. Pero ahora, desde que uno tiene luz, entonces uno ya se forma en un seleccionador. ¿Sí? Y eso es lo que hace la diferencia. Amén. Entre el que vive religiosamente y el que ya, así como Daniel, le empieza a prestar atención a no contaminarse con lo que come este mundo. ¿Sí? Amén. Amén. Sino que nosotros vinimos a afectar este mundo. Bien. Entonces, ¿qué había sido lo último que puse? Las vestiduras sacerdotales. Sabiduría, conocimiento y entendimiento. Sí. Hasta ahí en conocimiento, ¿qué es? ¿O entendimiento? Entendimiento. Bien. A fin sí, ahí continúo, para que me reubico. A fin de que pudieran efectuar el trabajo ¿Se nota ahí la palabra o borro? ¿Se confunde? Sí, se nota. ¿Se nota? ¿Efectuar? Sí. ¿Sí? Bien, efectuar el trabajo tal como se había indicado. Bien. Punto y seguido. Realizaban cualquier habilidad natural y conocimiento adquirido que ya tuvieran y los capacitaba para enseñar a otros.
Bien, ¿dónde está esto? En Éxodo 31, 1 al 11. Y Éxodo 35, 30 al 35. Bien, entonces dijimos que el Espíritu tiene la facultad de capacitar, puede capacitar a personas para un trabajo o para un oficio, como por ejemplo Bezalel y Onoliel, posiblemente eran artesanos antes de su nombramiento, para hacer los utensilios del tabernáculo y las ofrendas de vestir sacerdotales. El Espíritu de Dios les llenó de sabiduría, entendimiento y conocimiento a fin de que pudieran efectuar el trabajo tal como se había indicado. Realizaban cualquier habilidad natural y conocimiento adquirido que ya tuvieran y los capacitaba para enseñar a otros. Amén. O sea que también se activó una unción, ¿sí?, de mentorado, una unción de maestro, para capacitar, para dejar un legado. Entonces se multiplicó, ¿sí? Ahora vamos entendiendo por qué el Ruaj, el Espíritu, inspiró al evento que tuvimos hoy, antes de arrancar. ¿Ven? Como todo va en hilo y él va llevando todo en hilo. ¿Sí? Amén. Entonces ahora vamos a leer los pasajes. Algo muy importante de lo que estamos viendo es que cada vez que su Espíritu nos indica, y si estamos seguros que Él nos indicó hacer algo, ¿sí?, es necesario que sea hecho tal cual como nos lo indicó. Si algo se complica y me dijo, usa tal cosa, yo por mi propia cuenta no puedo sacar la deducción de que, como se complicó, entonces, bueno, es más o menos lo mismo y usar otra cosa alternativa. No, tiene que ser todo hecho al pie de la letra, porque por algo es un diseño divino. ¿Se entiende? Si, como estábamos hablando hoy, que yo decía de lo que había sentido nuestra hermana Jessica en cuanto a la indumentaria, si es este caso como ejemplo, bueno, uno tiene que reproducir tal cual lo que el Espíritu trajo como diseño. ¿Sí? No puedo hacer otra cosa alternativa. Porque esto no tengo, entonces le mando, ¿sí? No, tiene que ser hecho tal cual. Amén. ¿Se entiende? Si es hecho tal cual, entonces el Padre lo va a aprobar y va a haber éxito. Si no es hecho tal cual, entonces puede ser que la falta de éxito puede ser por eso. Es algo importante. Tiene que ser, vieron que hablamos de a fin de que pudieran efectuar el trabajo tal como se había indicado. Realizaban cualquier habilidad natural, ¿sí?, y conocimiento adquirido que ya tuvieran, y los capacitaba para enseñar a otros. Parte de la obra del Espíritu. El Espíritu potenciaba lo que ya conocían, pero en cuanto a lo natural, también tenía que ser hecho y reproducido tal cual el diseño. Amén. Y miren que nosotros tenemos medio del alma caída eso. Bueno, no conseguiste, entonces le mando. Si fue para nosotros mismos, podemos, pero cuando es un diseño de Dios, no, tiene que ser eso, cueste lo que cueste. Amén. Bien. 31, 1 al 11 de Éxodo. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Si bien todo tiene que ver con niveles de fe, estamos en la escuela de paz, pero entendemos el diseño del diezmo, ¿sí?
Yo no puedo decir, ah, bueno, no, pero hoy me cayeron, este mes me cayeron un montón de cuentas y así, entonces, no, este mes doy el 5 y después, no, el diseño es 10, tiene que ser 10. Amén. ¿Por qué? Y porque si no, no va a haber bendición, porque tiene que ver con fe. No es que el Padre, le fallamos porque necesita nuestro papel moneda. No, tiene que ver con fe, tiene que ver con un diseño espiritual, tiene que ver con algo que es superior a lo que vale el dinero. Bien, entonces el libro de Éxodo 31, 1 al 11, dice lo siguiente. Dice así: habló Yahweh a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños. ¡Wow! Entonces, el Ruach, ¿qué genera en nosotros? ¿Qué capacidad? Inventar. De inventar, Diseño. de crear. De crear. ¿Por qué muchas veces hay falta de éxito? Porque no estás haciendo nada nuevo. Estás haciendo lo mismo que están haciendo todos. Y lo que están haciendo todos no es de el reino del Padre. No es de nuestro mundo, es de este mundo. Entonces, el éxito y la efectividad está cuando hacemos algo innovador, algo creativo, algo que sale de lo común, porque nuestro Padre es extraordinario. Amén. ¿Se entiende? Y esto es una habilidad del Espíritu, por lo tanto es necesario orar, ¿sí? Y que eso se active. Es necesario que se revele para poder reproducir. Todo es espiritual. Amén. Amén. Entonces dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, un artesano, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del templo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar, el incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos, del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, la vestidura para sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que he mandado. Creo que es claro lo que había explicado anteriormente. Amén. Éxodo 35, 30 al 35. ¿Qué dice ahí? Éxodo 35, 30 al 35. Dice ahí: y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Yahweh ha nombrado a Bezalel. ¿Quién lo nombró? Dios. Exactamente. ¿Lo nombró hombre alguno? No. Moisés viene viene como el heraldo, ¿sí? Viene a proclamar lo que Dios había dicho sobre él. Y esto es importante porque para todo llamamiento, que a veces se fijan qué ministerio lo llamó y lo ungió, o qué ministro, ¿sí? Pero lo más importante es que el Padre te llame. Y si un ministro está alineado, entonces te va a reconocer y va a reproducir lo que el Padre dice. Amén. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para comenzar a caminar en eso? Que el Padre te llame. Exactamente. Que los cielos te reconozcan. Amén. Bien. Entonces, dice lo siguiente, ¿no? Que ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur,
de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en ciencia, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para, fíjense qué palabra clave, para proyectar diseños. ¿De dónde eran los diseños? Del Padre. Del Padre. Sí, del reino de los cielos. Y si habla de proyectar, ¿qué sería? Y ya estaban hechos. Sí, está bien. Pero ¿cuál es la función de proyectar? ¿Qué es una proyección? Y que se manifiesta. Pasar algo de un plano al otro. Una información que está en un lugar, o sea, transportarla. Exactamente. ¿Sí? O hacerlo visible. Claro, y para eso yo necesito moverme en las dos dimensiones. ¿Cómo es esto? A través de un sueño, a través de una visión, a través de un sentir que inconfundiblemente reconozco que es del Espíritu. Tengo que asegurarme, ¿sí? No hay cosa que esté reproduciendo otra cosa, de otro lado. Tengo que asegurarme que es del Padre, tengo que asegurarme que es del Espíritu, ¿sí? Nadie me está corriendo. Y una vez que estoy seguro, entonces, conforme recibí, proyecto, reproduzco. ¿Amén? ¿Sí? Y eso tiene que ser una oración, tanto para mí como cuando oro por alguien, que sea capaz de proyectar tus diseños. Esto se desprende de la oración del Padre Nuestro, cuando Él dice, venga a nosotros tu reino, lo que es de ahí, venga acá. ¿Amén? ¿Sí? Es altamente profético. Proyectar. Diga conmigo, proyectar. Proyectar. Amén. ¿Cuántos creen que somos proyectadores? Amén. Amén. ¿Cuántos creen que somos proyectores mismos? Por eso somos la imagen. Amén. Entonces, si en algo no estamos proyectando lo que es de ahí, hay algo que no está funcionando bien, porque estoy diseñado para eso. Y así en todo. ¿Cuántos creen que Dios quiere que lo que nos dio como herramienta laboral esté desconectado de su reino? ¿Cuántos creen eso? Entonces tenemos que buscar que se proyecte y que sea reproducido su diseño. Conectar. Ya te vas a dar cuenta que tiene que ver lo que haces, que supuesta y superficialmente entendías que era para que ganes dinero y podías comer, cómo va mucho más allá y tiene que ver con algo que el Padre lo ve como instrumento de conexión o de proyección. Amén. Empecemos a mirar como águila y ya no tanto como gallina. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, o sea, esculpir, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Amén. Y vamos a leer un poquito más el 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y en el 35 dice que lo llenó de sabiduría de corazón. ¿Qué significa sabiduría de corazón? ¿Alguien sabe qué significa sabiduría de corazón? ¿El corazón no era la mente? No. Corazón del Espíritu. Sí, pero yo no pregunté qué corazón. Yo pregunté qué sería sabiduría de corazón. Y de adentro no. Buena, por amor. Sí, pero ¿qué sería? ¿Cómo se manifestaría la sabiduría de corazón? Si tiene que ver con corazón, más tiene que ver con el sentir, ¿verdad? Con sentimiento. Sí, está relacionado con sentimiento. Entonces, si es sabiduría de corazón, Como que sabía discernir también se manifiesta, y seguramente les pasó a cada uno de los que están acá, de cuando vos sabés algo que no sabés cómo lo sabés, pero lo sabés. Eso es sabiduría de corazón. Algo que vos sabés, pero vino como un sentir. Por eso es sabiduría de corazón. ¿Se entiende? Es eso que a veces se manifiesta como que, mira, no te puedo decir mucho por qué, pero estoy seguro de que es así. Ahí vamos a algo más. Esta persona te va a fallar. No sé por qué,
pero estoy seguro de que es así. ¿Y qué pasa después? Lo que uno sintió. No teníamos manera de cómo saberlo. No teníamos argumentos racionales, sino una sabiduría del corazón. ¿De dónde vino? Exactamente, de su espíritu. Amén. Bueno, de eso mismo que expliqué, pero en esta área. Estas personas, dice, y los ha llenado de sabiduría de corazón, cosas que ellos supieran cómo hacerlo en algunos aspectos sin que nadie les enseñara, sino que sentían. Y por ese sentir eran efectivos. Para que hagan la obra de arte y de invención. O sea que la unción de creatividad y de invención viene de la sabiduría del corazón. Ajá, entonces vayan tomando llaves para cuando se oran uno mismo, orarle a alguien más, darle la orden que esto se despierte, se reactive. Amén. Sabiduría de corazón. Amén. Y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en tela, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Amén. Amén. Entonces, si hablábamos de que la alta moda están totalmente desconectados del Padre y de su Espíritu, quienes hayan hecho, entonces ¿desde dónde recibieron esta capacidad de diseño? De las tinieblas. Amén. La original no es de las tinieblas, es de ellos. Pero la inspiración y los diseños no vinieron del reino de los cielos, ¿o sí? No. ¿Ven? Como todo tiene que ver, cuando empezamos a desmenuzar siempre con luz o tiniebla, con un reino o otro reino. Todo lo que pasa, como dice en Eclesiastés o en los Proverbios, en la tierra de los vivientes debajo del sol. Todo tiene que ver con una dimensión o otra dimensión. ¿Sí? Luz y tinieblas, día o noche. Amén. Entonces nosotros, como los hijos del día, tenemos que comenzar a abrir nuestra mente y orar de esta forma para que se reactive lo que se tenga que reactivar y comenzamos a afectar con luz y con día en donde había tinieblas y donde había noche. En todas las áreas y aspectos de la sociedad. Amén. Por eso es importante dejar de jugar, como diría el profeta Ana, a la iglesita y comenzar a visualizar. Como le dice el padre a Job, ¿conociste las habitaciones de la luz para que le pongan límite a las tinieblas? ¿Qué significa esto? Yo lo voy a pasar en limpio y de un lenguaje más fácil de entender. ¿Pudiste ver en todos los aspectos del plano natural donde hay tinieblas para que traiga la luz y le pongas límites? Bueno, estas son las formas donde el Padre está decodificando lo que estaba codificado de su reino, para que entonces podamos usarlo en contra de las tinieblas y ser no cristianitos, sino los que realmente componen su eclesia, su sistema de gobierno. Y su sistema de gobierno, cada personal de su sistema de gobierno, ¿sí?, está conectado, está emanando, o debería estarlo, y está envuelto en luz. Amén. Entonces, cuando nosotros conocemos estas cosas y vamos y oramos como tenemos que orar y hacemos lo que tenemos que hacer, entonces ahí le estamos poniendo límite a las tinieblas. Amén. Y trayendo las habitaciones de la luz. ¿Qué son las habitaciones de la luz? ¿Qué son las habitaciones de la luz? Moradas del Padre, dimensiones de su reino. ¿Y cómo se conectan en la tierra? A través de nosotros. Amén. Amén. A través de nosotros. Por eso el Mesías dijo: ustedes son la luz, ustedes son la sal. Y nadie pone el candelabro o la lámpara debajo de un mueble. La luz es necesario que alumbre bien alto para que alumbre más y a todo lugar.
Amén. La luz no debe esconderse, no se debe callar. Y esto no quiere decir estar hablándole a todo el mundo, hablando por hablar. Ay, que Dios lo ama. Sino que tiene que ver con estar conectados en el Espíritu para hablar cuando en el Espíritu siento que debo hablar, lo que debo hablar, y de la forma que debo conectar la luz de nuestro reino con este mundo, para poner límite a las habitaciones, para poner límite a las tinieblas, trayendo las habitaciones de la luz. Amén. Para eso también nos capacita su Ruaj. Vamos a orar. Amén. Amén.